Alabamos a Allah, pedimos bendiciones y salutaciones para el profeta, su familia y todos sus seguidores, inshallah. وقفنا عند قول الإمام المشي إلى الأمام لمنع المرور، وهذه هي الجلسة الثالثة. وفقني الله وإياكم أجمعين إن شاء الله لكل ما يحب ويرضى. Hoy es la tercera clase, con el permiso de Allah, y seguimos con el libro de la descripción del rezo como si la vieras. Naam. Esta es la tercera clase, inshallah, que Allah nos guíe hacia el éxito, bi'idhnillahi ta'ala. Nos habíamos detenido al mashyu ila al-amami liman'i al-murur, caminar hacia adelante para impedir el paso, يقول المؤلف: ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى من ورائه. فالمؤلف أراد هنا أن يبين لنا جواز الحركة للحاجة، والتقدم خطوة أو أكثر هي حركة، هو تحرك للحاجة. En este apartado, el autor nos quiere decir la permisión de moverse en el rezo por alguna necesidad. Y dice: ويجوز, está permitido, أن يتقدم خطوة, para el orante hacer un paso o más adelante. ليمنع غير نعم ليمنع غير مكلف, para impedir a un niño, para impedir el paso de un niño por delante suyo. نعم كدابة أو طفل حتى من ورائه. طيب, nos dice aquí el autor: ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه. Está permitido dar un paso o más para impedir a un no puberto el paso por delante suyo. كدابة, como el animal, o طفل, o un niño, حتى من ورائه, hasta que pase por detrás suyo. Y Dan, si ves a un niño que está pasando por delante tuyo y quiere interrumpir el rezo, lo que debes hacer es dar un paso o más para impedir el niño y señalar que pase por detrás. وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب. في هذا المقطع أراد المؤلف أن يبين لنا أهمية السترة في الصلاة، وأن السترة تحفظ صلاة المرء من القطع والنقصان، وأن ثلاثة تقطع الصلاة. وقال أهل العلم: المراد بقطع الصلاة ذهاب الخشوع.
En este apartado el autor nos menciona la importancia de usar una sutra, ya que la sutra protege tu rezo de la interrupción y la invalidación. Seguidamente el autor nos menciona 3 elementos que rompen o interrumpen el rezo. ¿Pero qué significa que estos 3 interrumpen el rezo? Significa que hace que disminuya, o estos 3 hacen que disminuya la concentración del orante. Y esto es lo que quiere decir, inshallah. يقول المؤلف وإن من أهمية السutra في الصلاة, la importancia de la sutra en la oración, أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته. Es para evitar que no se interrumpa o no se invalide el rezo del orante. بالمرور بين يديه, con el paso de alguien. بخلاف الذي لم يتخذها, a diferencia de aquel que no la usa. فإنه يقطع صلاته, interrumpe su rezo إذا مرت بين يديه, si pasa por delante suyo, المرأة البالغة, la mujer adulta, es decir, la mujer puberta. وكذلك الحمار, el burro también, والكلب الأسود, y el perro negro. Los sabios dicen que la referencia de esto es que desconcentra la persona que está orando. Y no quiere decir que la persona que está rezando y no toma una sutra, una barrera para impedir o para proteger su rezo, no significa que la persona que no haya tomado esa sutra para proteger su rezo, si pasa por delante suyo una mujer adulta, pues su rezo es inválido. Más bien lo desconcentra. يقول المؤلف النية. دخلنا في شيء مهم وهو النية. وأهمية النية أنها روح العبادة. La importancia de la niyya, la intención, es que es el alma de la adoración. Dije, la intención es lo principal, ella en las obras es esencial. Por lo tanto, cualquier acto que el musulmán realiza sin presentar una buena intención, ese acto se va a la perdición. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية. Por el dicho del profeta, las obras son según sus intenciones o según la intención. وإنما لكل امرئ ما نوى, y cada ser será recompensado por lo que ha intencionado. فمن جاء إلى المسجد ونوى نية حسنة فله أجر حسن. Aquel que viene a la mezquita con una buena intención será recompensado con una buena retribución. وهي أساس كل عمل, es la base de cada obra. Por lo tanto, si quieres que tu obra sea aceptada, إذا أردت أن يقبل عملك
فأخلصه لوجه الله. Si quieres que tu obra sea aceptada, hazlo por Allah con sinceridad. فلا تبحث مدح الناس. No busques el elogio de las personas. وهذا شيء مهم. والنية هي الإرادة, es la voluntad على فعل شيء, para realizar un acto. Esa es la descripción que ahora mismo os damos sobre la intención. يقول المؤلف: ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا, وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة, ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة. طيب, أراد المؤلف أن يبين لنا حكم النية وكذلك محلها, وكذلك حكم من تلفظ بها بلسانه. En este apartado el autor nos menciona la obligación de tomar la intención. También nos menciona con qué miembro tomamos la intención. También nos menciona que tomarla con la lengua es una innovación. Por lo tanto, esto es algo conocido por los sabios. Tenemos que tomar la intención con el corazón. يقول المؤلف: ولا بد, es imprescindible للمصلي, para la persona que está orando, min an yanwiya, tener la intención للصلاة, para la oración, التي قام إليها, la que va a realizar, وتعيينها بقلبه, y la asigna, es decir, determina o designa la intención con su corazón. كفرض الظهر أو العصر. Por ejemplo, la oración del Zuhr, del mediodía, o el Asr, o de la tarde, el Asr. فمن أراد أن يصلي يلزمه أن ينوي لله, ثم يميز بنيته الصلاة التي يقوم إليها. Aquel que quiere orar, primero toma la intención de orar para Allah. Seguidamente, toma la intención de distinguir el acto o la oración que va a realizar. Por ejemplo, la persona quiere levantarse para rezar. ¿Qué tipo de rezo? Esto lo tienes que determinar. Pero todo esto se determina con el corazón y no con la lengua. ويقول المؤلف أو سنتهما, o sus oraciones voluntarias, وهو شرط أو ركن, y es una condición o un pilar. Para algunos es una condición y para otros es un pilar. También la persona, وكذلك الشخص الذي أراد أن يقوم بالسنة فعليه أن يعين الصلاة بقلبه. También la persona que quiere orar un rezo voluntario,
debe determinar ese rezo con su corazón. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة. Pero pronunciarla verbalmente es innovación. مخالفة للسنة. Contradice a la sunna. ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة. Y ningún líder de los líderes de la gente de la sunna ha dicho eso. Entonces, al-kullu ittafaq ala anna an-niyya takunu bil-qalb. Todos están de acuerdo de que la niyya, la intención, se toma con el corazón. قال المؤلف التكبير والتكبير هو قول الله أكبر الله أكبر والتكبير هو تحريم الصلاة. El takbir es lo que prohíbe cualquier acto que normalmente fuera del rezo está o es lícito realizarlo. Está lícito o es lícito realizarlo. فمثلا من قال الله أكبر وأراد الصلاة فلا يجوز له الأكل ولا يجوز له الشرب ولا يجوز له الكلام العادي. Por ejemplo, la persona que dice Allahu Akbar para rezar, no le es permitido comer, no le es permitido beber durante el rezo, no le es permitido hablar. Y cuando te digo hablar me refiero al discurso normal y corriente. ¿Vale? طيب. وبه نبدأ الصلاة. Iniciamos el rezo con Allahu Akbar. نعم. 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 Se refiere a la intención. وهو شرط أو ركن يعني النية. نعم. يعني النية. التكبير ثم يستفتح الصلاة أي يبدأ الصلاة. Luego inicia el rezo بقوله diciendo الله أكبر. الله أكبر. ولهذه الكلمة شروط. أولا الترتيب حتى يصح التكبير الترتيب. فمن قال أكبر الله لم يصح. Hay ciertas condiciones para esta palabra. En primer lugar, el orden. Quien diga Akbarullah al rezar no es correcto. ثانيا نطقها صحيحا. Pronunciar esta palabra correctamente. من حيث لا يمد لفظ الجلالة ولا كلمة أكبر. De tal modo que no alarga la palabra Allahu ni alarga Akbar. فلا يقول الله أكبر. فهذا خطأ لغوي وخطأ عقدي. Quien diga Allahu Akbar es un error en la creencia y es un error en la lengua. Es un error lingüístico y es un error en la creencia. Ya que en vez de decir Allah es el más grande, está diciendo ¿acaso Allah es el más grande? مثل قوله تعالى الله أذن لكم. ¿Acaso Allah os lo ha permitido? الله أذن لكم. نعم. ولا بد
وشرط آخر لا بد من استخدام نفس الكلمة. Se debe utilizar la misma palabra. فلا يجزئ استخدام المرادف. No sería válido utilizar el sinónimo. فمن قال الله أعظم بدل الله أكبر لم يصح. Aquel que dice Allahu A'zam, que es su sinónimo, en vez de Allahu Akbar, no es correcto. Por lo tanto, Allahu Akbar. Ni tampoco decir Allahu Akbar. Esto lo escuchamos mucho. لا سيما من المؤذنين وبعض الأئمة. نسمع هذا كثيرا وهذا لا ينبغي. الله أكبر. لا، خطأ تماما. الله أكبر. والإمام ينبغي أن ينطق الكلمات والحروف نطقا صحيحا، وكذلك المؤذن. El imam y el muezzin deben pronunciar las palabras, las letras y recitar las aleyas correctamente. هذا الذي ينبغي. يقول المؤلف وهو ركن يسم بلاد، ويعني بذلك تكبيرة الإحرام. Se refiere al takbir inicial, es decir, al primero takbir. Al primer takbir se refiere a eso. طيب، المسبوق يأتي أحيانا ويدرك الإمام في الركوع ولا يكبر، أو أحيانا يكبر ولكن لم ينوي تكبيرة الإحرام، فهذا لم تصح صلاته. La persona que llega tarde y encuentra al imam inclinándose, esta persona viene con prisa y hay gente que al llegar y al incorporarse no pronuncian Allahu Akbar. Esa gente, su rezo no es válido. Y hay gente que entra diciendo Allahu Akbar, pero sin determinar este Allahu Akbar. Porque tú tienes que pronunciar dos Allahu Akbar. El Allahu Akbar, y tiene que ser de pie y no inclinado, hada khata. Y seguidamente Allahu Akbar cuando te incorporas al ruku'. نعم. يقول المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. La clave de la oración es la purificación. الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بيته فلن يدخل بلا مفتاح، فكذلك المصلي إذا أراد أن يصلي فلن يدخل في صلاته إلا بعد الطهارة الكاملة. La persona que quiere entrar a casa y no hay nadie en casa, no puede entrar en ella sin llave. Del mismo modo, la persona o el orador que está orando no inicia el rezo sin haber hecho una purificación previa, una purificación completa. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Y es por eso que el profeta dice Allah no acepta el rezo de ninguno de vosotros sin purificación hasta que se purifique, sin wudú hasta que se purifique, sin haberse lavado antes de la janaba hasta que se lave de ella. طيب, hasta que se lave. وتحريمها التكبير.
El takbir prohíbe cualquier acto que antes o fuera de rezo estaba permitido. Beber está permitido. Pero una vez que yo digo Allahu Akbar, وتحريمها التكبير. إذن خلاص انتهى الأمر إلى أن أنتهي من الصلاة hasta que termine de rezo. Hablar, جائز. إذا قلت الله أكبر حرم علي الكلام. Una vez que yo digo Allahu Akbar, se me prohíbe hablar. وتحليلها التسليم. Y el taslim hace que vuelva a ser lícito. Es decir, todo acto prohibido en el red, una vez que dices Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya es permitido. مثلا أنت عطشان، أنت بحاجة إلى الماء ولكنك في صلاة، فإذا سلمت جاز لك شرب الماء. Por ejemplo, tú ahora mismo estás sediento, tienes la necesidad de beber, por estar rezando, no se te permite beber hasta que digas Assalamu ورحمة الله. نعم. يقول المؤلف ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا من ولا يرفع صوته y no eleva su voz بالتكبير con el takbir con Allahu Akbar في كل الصلوات en todos los rezos إلا إذا كان إماما a no ser que sea el imam. الإمام يرفع صوته أما المأموم يكفيه أن يسمع نفسه. En cambio el ma'mum, el que está detrás, o الذي يصلي منفردا, o el que está rezando individualmente, le es suficiente hacerse escuchar a sí mismo, es decir, decirlo en una voz moderada, ¿vale? نعم. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. Se le permite ويجوز تبليغ المؤذن, al muezzin, es decir, la persona que transmite el llamado, transmitir a la gente el takbir del imam إذا وجد المقتضي لذلك, si es necesario, sea alguna necesidad, كمرض del imam, por ejemplo, como la enfermedad del imam, وضعف صوته, o la debilidad de su voz, أو كثرة المصلين خلفه, o debido a un gran grupo de oradores. ونحن نرى هذا في الحرمين. نرى أن المؤذن يبلغ تكبير أو تكبيرات الإمام. Vemos esto en las mezquitas sagradas, vemos que el imam, el muezzin, perdonad, el que se encarga de transmitir el adán, vemos cómo transmite Allahu Akbar del imam, ¿no? A la gente. El Allahu Akbar del imam. يقول المؤلف لا لابد أن تسمع نفسك الله أكبر. نعم. ولا يكبر, يقول المؤلف ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير, وهذا شيء مهم. فنحن لا نسبق
الإمام بالأقوال ولا الأفعال. Nosotros no nos anteponemos al imam con los dichos y actos. Dice el autor, وَلَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ, y el que está detrás del imam no pronuncia Allahu Akbar إِلَّا عَقِبَ انتهاء الإمام من التكبير, hasta que el imam termine de pronunciarlo. يقول المؤلف رفع اليدين وكيفيته والكثير يخطئ في ذلك. Elevar las manos y su forma. Y muchos se equivocan. ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده كل ذلك ثابت في السنة. Dice el autor, ويرفع يديه, eleva sus manos, مع التكبير, y con el takbir. Es decir, lo dice a la vez. Allahu Akbar. أو قبله. Elevas y luego Allahu Akbar. أو بعده. O بعده, es decir, después. A la vez, antes o después. كل ذلك ثابت في السنة. Todo eso está afirmado en la sunna. En la sunna. يقول المؤلف ويرفعهما ممدودتي الأصابع. Alza las manos con los dedos extendidos. فلا يضم الأصابع. No los cierra. Así, extendidos. ويجعل كفيه حذو منكبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. بعض الناس يرفعون أيديهم دون المنكبين ويفعلون هكذا. Hay gente que en vez de elevar las manos a la altura de los hombros o a la altura de las orejas, las eleva por debajo. Y eso no es suficiente. Hay gente que viene cuando reza así. Allahu Akbar. Hada khata. Así no. Así o así. No. يقول المؤلف ويجعل كفيه, coloca sus manos حذو منكبيه, a la altura de los hombros, وأحيانا يبالغ في رفعهما, y a veces los eleva más, حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه, hasta a la altura de las orejas. هنا أحيانا هنا أحيانا هنا وأحيانا هنا. أما هكذا لا, como si estuviera estirando una pelota, no. Ajá. طيب, الذي لم يتلفظ بتكبيرة الإحرام فمن عقدت صلاته. El que no pronuncia takbirat al-ihram, aunque eleve sus manos, no ha iniciado su rezo. Por lo tanto, no está rezando, aunque se pase toda la noche rezando. No. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر به رسول الله أصحابه فلا يجوز إسدالهما. Luego coloca la mano derecha sobre la izquierda, عقب التكبير, después del takbir. وهو من سنن الأنبياء, y es una sunna de los profetas عليهم الصلاة والسلام, que la paz, las bendiciones les acompañen. وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. El profeta ordenó a sus compañeros فلا يجوز إسدالهما, y no es permitido bajar las manos, dejarlas sueltas, es decir. ¿Vale? هذا عقب التكبير.
أما بعد الركوع ثم الرفع منه والاعتدال اختلف أهل العلم هل تسدل اليدان أم لا. هذا خلاف طويل بين أهل العلم حديثا وقديما. طيب, esto se refiere a después del Allahu Akbar. Pero una vez que tú te inclinas, luego te levantas, te pronuncias Sami Allahu liman hamida, hay sabios que dicen que debes de colocar la mano derecha sobre la izquierda. Y hay sabios que dicen que las debes dejar sueltas. Las debes dejar sueltas. Y es una gran divergencia entre los sabios antiguamente y actualmente. Y esto es una gran divergencia entre los sabios antiguamente y actualmente. طيب, يقول المؤلف ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. Dice el autor, coloca su mano derecha sobre la izquierda, sobre la parte exterior de la izquierda, así. وعلى الرسغ, y sobre su dorso y muñeca. وعلى الرسغ والساعد بالسين هكذا. No, este está mejor, sí, así. Aquellos que no me ven, pues no pueden, aquellos que no están aquí no pueden saber cómo se hace realmente porque no están. وتارة يقبض باليمنى على اليسرى, y algunas veces sujeta la derecha con la izquierda, así. وإن أخر هكذا فلا حرج إن شاء الله. طيب, محل الوضع, el lugar o el punto de la colocación de las manos, es decir, ¿dónde colocamos las manos? ويضعهما على صدره فقط, الرجل والمرأة في ذلك سواء, ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. ويضعهما, y las coloca على صدره, sobre su pecho, aquí, فقط, únicamente. وهذا ما يرى المؤلف, ومن العلماء من قال دون ذلك البطن, ومنهم من قال دون السرة, دون السرة. نعم, hay sabios que consideran que por debajo del pecho, la barriga, es decir. Hay otros que dicen por debajo del ombligo. وكل ذلك جائز. والمرأة في ذلك, الرجل والمرأة في ذلك سواء, el hombre y la mujer comparten el mismo veredicto o la misma situación, es decir, son iguales en eso. Y el hombre y la mujer son iguales en eso. فالرجال شقائق النساء, los hombres son las hermanas de las mujeres. ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته, y no le es permitido colocar la mano derecha sobre la cintura, como aquel que está a punto de hacer un lanzamiento de córner o de falta, que coloca su mano aquí. O aquel que está cansado de trabajar y entonces vemos que coloca la mano aquí. لا, ليس الأمر كذلك. أنت في الصلاة, إن في الصلاة لشغل. طيب, يقول المؤلف الخشوع والنظر إلى موضع السجود, la concentración y mirar hacia el lugar de la postración. واختلف أهل العلم في ذلك, منهم من قال الإنسان ينظر أمامه, والصحابة أحيانا كانوا يفعلون هذا,
ومنهم من قال بل تنظر إلى محل السجود، بل تنظر إلى محل السجود. Y hay otros que dicen no, debes mirar, es decir, no, tú debes mirar al lugar de la postración, de tu postración. طيب الخشوع, la concentración. والخشوع روح الصلاة. الخشوع, la concentración, es el alma del rezo. يقول المؤلف وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط وينظر في قيامه إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا ولا يسارا فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء. طيب قال المؤلف وعليه أن يخشع في صلاته, debe de tener concentración en el rezo, o debe de concentrarse en el rezo. Concentrarse en el rezo, debe concentrarse en el rezo. وعليه أن يخشع في صلاته, debe concentrarse en el rezo, en su rezo. وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه, y debe evitar cualquier cosa que lo distraiga de su rezo. من زخارف ونقوش, como los adornos, y, es decir, las líneas y todo aquello que lo puede distraer, los dibujos, por ejemplo. Y quiero mencionar algo aquí, el caso de algunos hermanos que vienen con camisetas de jugadores. Eso hace desconcentrar a la persona que tienes detrás en el rezo, porque eso le saca automáticamente del rezo. وأردنا أن ننبه أن بعض الإخوة يأتون إلى المساجد ويصلون بقمصان اللاعبين أو بالقمصان التي فيها أسماء اللاعبين, وهذا حقيقة لا ينبغي, لأن هذا يلهي من خلفه من المصلين. يقول المؤلف فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه, no reza cuando se presenta una comida apetitosa, es decir, cuando tiene ganas de comer. Han traído un plato de carne y ha llegado la hora de rezar, dejamos de lado el rezo y vamos a comer. وهناك حديث وابن عمر كان يفعل هذا, وكان من أشد الناس حريصا على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان, ويعني بذلك البول والغائط. Cuando ha llegado la hora de comer, cuando ya la comida está hecha y se ha sacado y ha llegado la hora de rezar, entonces comemos antes
para poder rezar con concentración y luego rezamos. Y hay un refrán bastante conocido en mi idioma, que dice lo siguiente. Lo va a decir en soninke y luego en español. Soronkom peñanchi, misirenkan. La cocina fue construida antes que la mezquita. Por lo tanto, si llega la hora de comer y la comida ya está hecha, entonces comes antes y luego rezas. ولا وهو يدافعه البول والغائط, ni resistiéndose a sus necesidades, es decir, al baño. No te tienes que aguantar. Una vez que sabes que ya ha llegado la hora de rezar y tienes la necesidad de ir al baño, ves al baño. Y cuando cumplas con tu necesidad, reza tranquilo, con concentración y cumpliendo con los pilares. Y esto muchos niños hacen eso. El niño tiene pipí, pero va a rezar y aguanta ese pipí y está rezando y no lo hace correctamente, se inclina rápido, etcétera, etcétera. Y en 2-3 minutos ya termina y ¿ya has terminado? Sí, ya he terminado. Lo ha hecho rápidamente. وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. Al estar de pie, mira, al estar en su oración, al estar en la oración, mira al lugar de postración. Al estar en la oración, otra rima, mira al lugar de postración. Now, يقول المؤلف ولا يلتفت يمينا ولا يسار, ni mira hacia la derecha ni hacia la izquierda. فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد, ya que es un desplojo que Satanás realiza del rezo del siervo. O es un desplojo que Satanás realiza en el rezo del siervo. En el rezo del siervo. ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء, no se le permite mirar hacia arriba. Tienes dos opciones. إما أن تنظر إلى الأمام أو إما أن تنظر إلى موضع السجود. O bien miras hacia delante o bien miras hacia el lugar de postración, el punto de postración. يقول المؤلف دعاء الاستفتاح, la súplica de la apertura. ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي كثيرة أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. Luego inicia la lectura. ببعض الأدعية الثابتة, con algunas súplicas auténticas عن النبي, del profeta. وهي كثيرة, son muchas, عليه الصلاة والسلام. أشهرها, la más conocida, سبحانك اللهم, glorificado seas, oh Allah. وبحمدك, te alabo. وتبارك اسمك, bendito sea tu nombre. وتعالى جدك, glorificado o glorificada sea tu elevación o tu majestuosidad o tu majestad. ولا إله غيرك,
no hay una divinidad verdadera salvo tú. وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. Ciertamente la orden está establecida, por lo tanto se debe conservar. La orden está establecida. Entonces, esto se menciona en la primera unidad, en la primera raka. Allahu Akbar, luego mencionas esta súplica. Hay diferentes súplicas también, pero la más conocida es esta. قال المؤلف القراءة la lectura ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه وهذا ما يرى المؤلف والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنفث هنا الشعر المذموم. Dice el autor ثم يستعيذ بالله, luego busca refugio en Allah Ta'ala, exaltado sea, wujuban obligatoriamente, ويأثم بتركه, y dejándolo pecaría. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فالمالكية ترى عدم الاستعاذة. La escuela maliki considera no pronunciar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. والسنة, la sunna يقول تارة, es decir, algunas veces. والسنة, la sunna أن يقول, es decir, تارة, algunas veces, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Busco refugio en Allah del Satanás, del maldito Satanás. Al-Rajim, el maldito. El-Matrud, o el-Marjum. ¿Vale? Min hamzihi. Ay, min wasaisihi. De sus susurros. Wa nafkhihi. Al-nafkhu huna al-kibru. De su arrogancia. Wa nafkhihi. Y de su poesía, de sus cantos. Una, al-nafzu, al-shi'r al-madmum, es el canto, el cántico reprochado, el madmum. O el canto, o el cántico reprochado. O la poesía reprochada. وتارة يقول, y algunas veces dice, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Busco refugio en Allah, quien oye, quien sabe, من الشيطان الرجيم, del mal de Satanás, o del maldito Satanás. ثم يقول سرا في الجهرية والسرية. والشافعية يجهرون بها. La escuela Shafi'i lo dice en voz alta, Bismillahirrahmanirrahim, mientras que el autor considera decirlo en voz baja. Y esta es la conducta de la escuela Hanafi y Hanbali, mientras que Shafi'i considera decirlo en voz alta y Maliki considera no decirlo. Fil Jahriya, en el rezo audible, como el rezo del Maghrib, al-Fajr, al-Isha, o al-Sirriya, y en el rezo no audible. Por lo tanto, menciona Bismillahirrahmanirrahim en voz baja. قال المؤلف قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم حفظها فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. Dice el autor, طبعا المؤلف شرع هنا في ذكر حكم
قراءة الفاتحة. ثم أرشد الأعاجم إلى حفظها، ثم بين حل من لم يستطع حفظها. En este apartado el autor nos menciona el veredicto de la recitación del capítulo de la apertura. Luego indica a los no árabes memorizar, y a los árabes también. Seguidamente nos da la solución de aquel que no puede memorizarla. Dice el autor: ثم يقرأ سورة الفاتحة. Luego recita el capítulo de la apertura. بتمامها completamente. والبسملة منها. Y la basmala, Bismillah, forma parte del capítulo. وهذا رأي المؤلف. Y esta es la opinión del autor. وإن كنا نرى خلاف ذلك, aunque vemos lo opuesto a esto. Vemos que la basmala, o consideramos que la basmala no forma parte del capítulo. وهي ركن أي قراءة الفاتحة. وهي ركن es un pilar, es decir, la recitación de la Fatiha, del capítulo de la apertura. لا تصح الصلاة إلا بها. El rezo es inválido sin él, es decir, sin el capítulo, sin la recitación del capítulo. فيجب على الأعاجم حفظها. Los no árabes deben memorizarlo. فمن لم يستطع أجزأه أن يقول, y aquel que no pueda, le es suficiente decir, le basta con decir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aquel que, por ejemplo, un musulmán, un converso que haya entrado al Islam y aún no puede recitar la Fatiha, le decimos: di esto en tu rezo: Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. فالمسلم الجديد من العجم الذي ما استطاع أن يحفظ الفاتحة أو لم يحفظها، أو ما استطاع أن ينطقها وأن يقرأها قراءة صحيحة، أو كان يتعلمها، فإننا نقول له: قل هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن تتقن الفاتحة. ومع ذلك يلزمك تعلم الفاتحة. El nuevo musulmán que entra al Islam y no se ha aprendido aún el capítulo de la apertura, dice esto que hemos mencionado: hasta que aprenda el capítulo de la apertura, hasta que lo aprenda totalmente, correctamente y lo memorice. طيب كم مرة يقولها أي هذه العبارات وهذه الأذكار؟ قال بعض العلماء: يذكرها مرة. Algunos sabios que mencionan esto una vez. وقال بعضهم: يذكر هذه الأذكار بقدر سورة الفاتحة. Y hay otros sabios que dicen que menciona Subhanallah, alhamdulillah, según la longitud y la magnitud del capítulo de la apertura, ¿vale? Que sería aproximadamente unas 2 o 3 veces.
طيب سبحان الله, glorificado sea Allah, alhamdulillah, alabado sea Allah, wa la ilaha illallah. No hay una deidad verdadera salvo Allah. Wallahu Akbar. Allah es el más grande. Wala hawla wala quwwata illa billah. No hay fuerza ni poder excepto en Allah. والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية. La sunna, no. La sunna es recitar el capítulo de apertura versículo por versículo. نعم. خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلك ساعة كاملة. Y vamos ya una hora completa إن شاء الله. مع السلامة.